cuando Jesús llamó a Mateo. Sin duda, el Mateo, a diferencia de los demás discípulos, Mateo era el único que ya no podía regresar ni retomar la actividad a la que había sido de cuando Jesús lo llama. Recuerde que Mateo era recaudador de impuestos y todos los demás discípulos podían regresar a la pesca, al campo, a las actividades que hacían, pero Mateo era el único de todos que no podía regresar ni retomar ser recaudador de impuestos. De hecho, Mateo fue un judío que los romanos lo habían empleado para ser cobrador de impuestos, y cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Y estos cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado. Repita conmigo, pero la mayoría de ellos cobraba de más y se enriquecían. Y quiero decirle que Mateo era uno de ellos. Por esta razón, repita conmigo, los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos, los repudiaban, y de hecho se les consideraba traicioneros, traidores. Tenían una reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Pero acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Me ayudan con el ventilador, por favor, hijo? Dice la Escritura: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, repita conmigo, sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo? Mire, cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu bendita palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Estorbo todo obstáculo. Ahora, Señor, que podamos nosotros, Padre, en este día, poder conocer de tu palabra, Señor. Poder, Señor, entenderla de una manera correcta, Padre. Quita toda estructura religiosa que se nos ha enseñado por años, Padre, y que hoy podamos comprender y que nos pueda revelar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le podemos dar palmas al Señor? Mira, hermano, no sé si alcanzamos a dimensionar lo siguiente. Cuando Mateo fue llamado, él estaba sentado recaudando impuestos. Significa que Mateo tenía todo el dinero ahí recaudado. Y cuando Jesús dice que iba pasando por ahí, le dijo, sígueme. No le dijo más. Solo le dijo, sígueme. E impresionantemente Mateo dejó todo y le siguió. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios nos ha llamado? Que fuimos escogidos y llamados por el Señor. Y yo le quiero preguntar, ¿y cuántos de los que estamos aquí hemos sido como Mateo? ¿Si está aquí? Es que se quedó serio. ¿Sabe? Muchos hemos puesto pretextos cuando Dios nos llama. Tal vez como un Moisés cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo. Y usted sabe que Moisés salió corriendo de Egipto porque él sentía que podía perder la vida si regresaba a Egipto. Porque usted sabe que salió huyendo porque había matado a un egipcio.
Y eso lo hacía ya a Moisés un reo de muerte. Pero Moisés puso pretextos. Gedeón, cuando fue llamado por Dios, puso pretextos. Y muchos de los que estamos tal vez hoy aquí hemos puesto pretextos. Mateo increíblemente lo dejó todo. Vemos aquí a nuestro amado Jesús llamando a un recaudador de impuestos, alguien repudiado, odiado por el pueblo judío, porque era un traicionero a sus hermanos. Y no solamente por cobrar impuestos, sino porque aparte les cobraba de más. Y va a pasar como tal vez cuando mandamos a hacer vestuarios para las hermanas de danza. Y recuerdo que cuando nosotros estábamos ahí, cuando mandamos a hacer esto, la persona que hace estos vestuarios, la hermanita pues noble le dice a la persona que lo iba a hacer, es que estos son para la hija del pastor. No, pues cóbrale más, porque ellos tienen mucho dinero. Vean el mal concepto que se tiene. Pero cóbrale de más. Pero gracias a Dios, pues la hermana obviamente no hizo eso. Cobraron lo justo, lo que era. Pero cuántas veces nosotros, amados, hemos abusado. Bueno, si mi hermana Vicenta ahorita le diera un tiempo la palabra, tendría tantas experiencias de contar de gente que ha abusado de su buen corazón por dar. Así que hoy, amado hermano, Jesús te está llamando. Y pasó algo increíble, porque una vez que Mateo fue llamado, repita conmigo, ocurrieron milagros. Mire, Jesús llama a Mateo y empezó a haber milagros ahí. Versículo 10. Y dice, y que sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos que recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, una vez que Jesús llama a Mateo un recaudador de impuestos, dice aquí que cuando llegaron a la casa de Mateo, a la mesa donde Jesús se sentó, empezaron a llegar recaudadores de impuestos, pecadores, y se sentaron a la mesa con Jesús. Cuando Jesús te llama y tú eres diligente al llamado, milagros van a empezar a ocurrir, primeramente en tu vida, porque cuántos de los que estamos hoy aquí, una vez que fuimos llamados y que obedecimos a la voz de Dios, ¿sabe una cosa? Empezó a haber una transformación en nuestra vida. Dios transformó el corazón de Mateo, pero él fue diligente al llamado. Hoy Jesús te sigue llamando y él no ha dejado de llamar, no ha dejado de tocar a la puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Él sigue llamando a la puerta. En medio de la pandemia, esto fue un llamado de parte de Dios para la iglesia, pero también para el mundo entero. A través de las guerras que están pasando, porque ya va a ser un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, y Jesús a través de eso está llamando a la puerta. Hoy podemos ver más de 40,000 muertos entre Turquía y Siria por ese sismo tan terrible que azotó ese lugar. Y yo le decía hace 8 días,
Por lo menos el mensaje que me llegó a un grupo de pastores donde estamos, se decía que 2 semanas antes habían asesinado a 24 hermanos a los ojos de toda la gente en ese lugar. Pero Dios quiere que clamemos como lo hicimos hace un rato al iniciar el servicio, por misericordia. Porque al final ellos también son nuestros prójimos. Y tenemos que clamar para que Dios tenga misericordia. Jesús mismo, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Sin duda Jesús ahí mostró una gran compasión, una gran misericordia por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que lo juzgaron, por aquellos que lo señalaron. Y muchos de ellos que lo juzgaron, lo señalaron, seguramente recibieron un milagro de Jesús. Amados, Jesús nos está llamando. Y vemos que aquí, inmediatamente del llamado, hay un milagro. Como para empezar, la conversión de Mateo, sin duda fue un milagro. Como tu conversión, mi conversión, es un milagro de Dios. Como éramos, hermano, como era nuestra vida antes de Cristo. Bueno, hasta el día de hoy no sé usted, pero a mí mi carácter no me sigue gustando. Y le digo a Dios todos los días: moldea mi carácter, moldéalo, moldéalo, moldéalo. Y soy ese barro en sus manos donde, aunque me duele, pero Él lo sigue dando forma. Pero la verdad, hermano, uno era peleonero, uno era soberbio, uno era altivo, uno era de lo peor, tal vez como Mateo. Pero un día Jesús me llamó y entendí. Y yo, como Mateo, lo hice. Yo empecé a seguir a Jesús. Y esto ya va a ser casi 20 años. Donde he tenido pruebas de todo tipo, como tal vez igual que usted. Pero yo he seguido a Jesús. Yo tuve que dejar muchas cosas. Muchas me dolieron dejar así. Pero sabe, no me arrepiento. Fue la mejor decisión de mi vida. Y hasta el día de hoy Dios sigue trabajando en mí. Por eso sigo aquí. Si no, en medio de la pandemia, como usted ya lo sabe, caí enfermo en la primera oleada, me pude haber muerto. O Dios me pudo haber llevado, como a muchos hermanos, como a muchos consiervos que el Señor se llevó. Pero hermano, pero no me llevó, es porque todavía hay algo que hacer aquí. Y porque tal vez yo todavía no estaba listo para irme. Y mire, soy ministro y no me da pena decirlo. Porque si sigo aquí, al igual que usted, es porque todavía hay un trabajo que hacer. Y porque nos seguimos preparando para cuando el shofar celestial suene y la iglesia sea arrebatada y tomada. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vemos que Mateo siguió de inmediato, dejando esa carrera lucrativa que tanto le estaba dejando de recursos financieros para él y seguro su familia. Muchos, perdónenme, no quieren abandonar su carrera, no quieren abandonar su profesión. Y Dios no te está diciendo que la abandones completamente, porque esta pandemia también trajo una gran enseñanza para muchos. ¿Cuántas iglesias no cerraron en ese tiempo? No solo en México, en el mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos ministros, lamentablemente, y
Y lo tengo que decir tal cual es. Porque lamentablemente solo dependían. No hablo de Dios, sino de lo que llegaba a la iglesia. Y uno tiene que aprender a depender de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque sigo teniendo un trabajo en lo secular. Y hoy más que nunca lo entiendo, que ahora es el tiempo, como cuando el ministerio de Pablo estaba en crisis. Por un lado tener la espada, que es la palabra, y por el otro lado yo sé hacer tiendas, me pongo a fabricar tiendas, pero sigo trabajando en la obra de Dios. Como un Nehemías que por un lado tenía la espada porque aquellos se querían levantar, pero por otro lado la cuchara reparando los muros. O sea, hoy es el tiempo donde los ministros tenemos también que trabajar en lo secular y no dejando la obra de Dios. Pero mi dependencia está en Dios, ni en mi trabajo, ni de lo que está aquí. Está en Dios. ¿Por qué, hermano? Muchos hermanos, muchos ministros lamentablemente cerraron porque ya no había cómo pagar una renta. Ya no había cómo pagar los servicios. Y yo le digo algo, si seguimos en este lugar, de verdad es por mera misericordia de Dios. Porque le soy franco, aún teniendo trabajo en medio de la pandemia, se habló con el hermano que renta este lugar y Dios lo movió a misericordia. Por eso digo, si estamos aquí es por misericordia de Dios. Porque aún el salario que yo pudiera tener, perdóneme, no alcanzaba para pagar todo aquí. No sé si estamos comprendiendo, pero mira, cuando Jesús te llama, tú tienes que seguirlo, sin dudar. Y Dios no te está diciendo que abandones tu carrera, tu profesión, aún la carrera, tu profesión, ponla en manos de Dios, aún tu negocio, tu empresa, ponla en manos de Dios, ponlo al servicio de Dios. Y Dios de una manera sobrenatural te va a dar el tiempo para que no descuides lo que Dios te ha encargado, pero que tampoco descuides tu negocio, porque Él es el que te bendice por medio de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, de tu carrera. Porque tampoco podemos ser religiosos. Pero aquí Mateo es un claro ejemplo donde él prefirió seguir a Jesús que seguir manteniendo ese negocio lucrativo. ¿Cuántos hermanos y hermanas se han perdido por dejar a Dios y atender más su negocio? Darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. Luego, cuando vienen los problemas en la familia, en el matrimonio, empiezan a preguntarse, ¿pero por qué? Porque tú no te diste cuenta y empezaste a descuidar primeramente tu relación con Dios, porque empezaste a darle más importancia a ese negocio que te estaba dejando buenas ganancias. Si Dios lo está llamando a usted para seguirle u obedecerle, ¿lo hace con el mismo desprendimiento de Mateo? ¿Lo está haciendo? Si no, reflexionemos y retomemos ese llamado. Retomemos lo que dejaste de hacer post pandemia, o perdón, aún en pandemia, porque hasta donde yo sé no han dicho que ya se acabó. Pero le damos gracias a Dios porque por lo menos, aunque hay contagios algunos, ya la situación ya es mucho más tranquila, ya hay medicamentos, ya hay muchas cosas que nos pueden ayudar, aparte que el virus pues ya se hizo más débil, pero hay que seguirnos cuidando de alguna forma. Amén.
Mire, hermano, algunas veces el seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa y dolorosa. Y así como Mateo, y yo le daba el ejemplo en la introducción, repita conmigo, debemos de dejar atrás las cosas que te pueden apartar de Cristo. Ahí les mandé, por ejemplo, un video al grupo de oración, un video que me hicieron llegar, donde una madre llorando, desconsolada, empieza a grabar su casa toda destruida. Literal, toda destruida. Paredes, pantallas, incluso inodoros, y toda la casa. ¿Y sabe por qué fue? Porque la madre le quitó el celular a un joven de 13 años. Y este joven de 13 años, movido por la ira, por el enojo, hizo todo ese destrozo en su casa. Y yo le enseñaba a mi hija esto. Usted sabe que el dolor más grande para una madre, un padre, sin duda, ya ni siquiera es lo material, es la actitud que uno ve en los hijos. Pero sabe, muchos de los padres somos responsables de eso. Porque con tal de que nuestro niño no nos delata, ten el celular y para saber qué está viendo. Y ahí está por horas, viendo el celular, viendo la tableta, metido en el internet, y para saber qué esté viendo. Porque ni siquiera tenemos el cuidado de ver qué ve o qué está jugando. Amados, Jesús te está llamando hoy. Y sin duda hay puntos de semejanza entre el milagro y la referencia de conversión. ¿Sabe? Repita conmigo, Mateo espiritualmente era inválido. Tal vez como muchos lo éramos. Y la Biblia enseña que con los pies se conquista, que con los pies se posee. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que pise, ¿qué? La planta de tus pies, ¿qué dice el Señor? Yo te lo daré. Todo lo que pise. Entonces con los pies se posee, con los pies se conquista. Ahora pregúntese, ¿por qué muchos no podemos conquistar? ¿Por qué muchos no podemos tomar en posesión lo que Dios ya nos ha prometido? Le digo una cosa y no se ofende. Así simbólicamente voltease a ver sus pies. Tal vez los tiene como Mefiboset, dañados y lisiados, y no puede conquistar. Y Mefiboset era nieto de Saúl. O sea, en otras palabras, él estaba destinado a ser rey. ¿Sí está aquí? Él estaba destinado a ser rey. Y sin embargo se la pasó viendo las migajas que caían. Estaba lisiado porque no podía conquistar. Así estaba Mateo, lisiado. Pero gracias a Dios, repita conmigo, se encontró a Jesús. O más bien Jesús lo encontró. Jesús nos ha encontrado. Y así como Mateo, muchos de los que estamos hoy aquí estábamos en la misma condición que Mateo. E increíblemente Jesús solo le dijo, sígueme. No le dijo más. Tal vez como un Elías cuando va con Eliseo y lo ve. Y Elías ni siquiera le dijo nada. Solo tomó su manto. Y Eliseo lo entendió. Lo tomó.
Mató a sus bueyes que tenía ahí, los ofreció, avisó a sus padres y se fue a una aventura con Elías. Le digo una cosa: nuestras mejores aventuras en la vida van a ser de la mano de Jesús. Nuestras mejores experiencias van a ser tomados de la mano de Jesús. Cuando tú decides seguirlo, cuando tú decides hacer lo que Él te pide. Y como veíamos ayer en el discipulado, esos dones de ayuda, qué hermosos dones. Y qué hermoso es ver a hermanas, a hermanos comprometidos con Dios. Porque estos dones de ayuda, según lo que leíamos en Romanos 12, esos dones no son espirituales, son naturales. Es de servicio, es de dar. Lo que se hace al salir a evangelizar, lo que se hace al ir a la sierra. Mire, hermano, si yo voy a la sierra con las manos vacías y le digo a los hermanos, Dios los bendiga y Dios es bueno y les va a proveer, hermano, los niños tienen necesidad. Una forma de mostrarles el amor de Dios es a través de un dulce, a través de un juguete. Claro que es hermoso poder llegar y bendecir la vida de alguien, de palabras, sí, pero ellos necesitan. Alguien tiene hambre y voy a orar por ti para que Dios te dé alimento. No, hermano, si tienes un plato de frijoles, invítale aunque sea la mitad. Eso es mostrarle el amor de Dios. Es algo tangible. Y esos dones de servicio, esos dones de dar, esos dones de enseñanza son hermosos, pero se tienen que dar, se tienen que mostrar. Mateo era un paralítico en su pecado y su afán de hacer dinero. De aquí viene ese mandato divino que dice: levántate y anda. Dios te dice hoy: levántate y anda. Levántate y camina. Levántate y sigue a Jesús. Y no te detengas hasta que Él te llame a su presencia o hasta que Él venga. Cual sea la situación. Pero hermano, muchos, perdóneme, no quieren salir de su zona de comodidad. Ya empieza a sentirse calorcito, ¿verdad? Primero se quejaba del frío, ahora del calor. En el tiempo de Jesús, ¿usted cómo cree que acomodaban a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños? Y ya habíamos hecho un cálculo, unas 15,000, 20,000 personas ahí. ¿Usted cree que había techos para tantas personas? Y todo el día seguían a Jesús. No había sanitarios como hay hoy. Puras letrinas. Y diga que tiene a un lado, tampoco papel higiénico. Y peor aún, ni periódico. Porque a algunos todavía nos tocó, y lo digo con mucho respeto, y a lo mejor me bajo hasta para decir esto. Nos tocó el periódico cortarlo en pedacitos y mojarlo. Era la forma. Los que menos recursos teníamos, era la forma en la que podíamos. En aquel tiempo no había nada de eso, hermano. Y la gente no se quejaba. Y la gente seguía a Jesús. No había metro, no había metrobús, no había mexibús, no había transporte público. O sea, en otras palabras, dígale que tiene un lado, no hay pretexto para no seguir a Jesús. El único pretexto, perdóneme, es nuestra pereza. Y dígale que tiene un lado, perezoso, aprende de las hormigas, un animalito tan pequeño que no tiene jefe, no tiene comandante. Y mire,
Y trabaja, recolecta alimento todo el tiempo, para que cuando llegue el invierno estén tranquilas. Dígale, aprende de la hormiga. Mire, un animalito pareciera insignificante, ¿verdad? Pero qué enseñanza tan grande hay ahí. Mire, hermano, el llamado de Mateo pareció algo accidental, porque Jesús había estado ya muchas veces en Capernaum, población que había escogido hasta el punto de ser llamada ya su ciudad. Pero, ¿sabe? Mateo seguía ahí sin ser salvo. Seguramente Mateo ya había escuchado acerca de Jesús, pero nunca había ido a una reunión donde estaba Jesús. Pero una vez que Jesús pasó por ahí y le dijo, sígueme. Jesús nunca llega tarde. Solo basta que tú seas sensible. Mire, hace rato en la oración se estaba moviendo algo hermoso. ¿Cuántos han escuchado del avivamiento que está en una universidad en Kentucky, en Estados Unidos? ¿Y sabe qué es lo único que se necesita? Yo se lo he dicho aquí, y no es nada nuevo porque la Biblia lo enseña. Que estemos todos unánimes, en un mismo sentir, y la gloria de Dios se va a manifestar. Yo no necesito ir hasta allá para llenarme, impregnarme y llegar acá. No, hermano, yo desde aquí lo puedo lograr también. El problema es que no hay unanimidad. El día que la iglesia pudiera entender esto, la llenura del Espíritu Santo se daría sobre cada persona aquí. Y muchos se atreven incluso a señalar que lo que está pasando allá es algo falso. Mire, yo no me atrevería a juzgar nada de eso. Si es falso, es verdadero. Yo no soy juez. Lo que sí sé es que cuando Dios se manifiesta en un lugar y su gloria desciende, cosas extraordinarias pasan. Y que eso podría ser, eso debería de ser algo normal para nosotros. ¿Por qué sorprende esto? Porque hoy las reuniones en las iglesias se han vuelto monótonas, religiosas, donde las cosas se hacen de una forma, y ya. No le estamos dando libertad, porque esta llenura del Espíritu Santo, ese avivamiento debería de ser todo el tiempo, algo normal para nosotros como hijos de Dios. Y me voy a adelantar algo que le quiero predicar en unas semanas más adelante. Es una gran bendición poder estar en la puerta de los atrios, dice en el Salmo 84, dice el salmista. Es mejor estar en la puerta de tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad que sí? Escuchen la puerta. O sea, el salmista por lo menos anuncia, dice, es una gran bendición por lo menos ser el portero de la puerta, estar ahí, hermano. Pero si Jesús ya nos dio el acceso hasta el lugar santísimo, ¿por qué conformarte con estar en la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué no te animas a estar en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo? Porque hoy tenemos acceso hasta ese lugar, gracias a Jesús. ¿Por qué la iglesia se conforma con solo mirar? No te sorprendas de lo de Kentucky. Ocupémonos aquí para que la gloria también se pueda manifestar en nuestras congregaciones, en nuestros hogares. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque no hemos sido diligentes al llamado que Jesús nos está haciendo.
Tenemos que abandonar muchas cosas. Pero muchos no lo quieren hacer. Y Mateo, ahí en Capernaum, se mantenía sin ser salvo. Y tal vez pareciera raro que fue llamado en ese tiempo, ahora que Jesús le llama. No había terminado, repita conmigo, no había terminado su día de gracia. No ha terminado tu día de gracia. La gracia está hoy sobre ti. La gracia sigue estando sobre nosotros. Amados, si esto se te hace complejo, todo lo que está pasando en el mundo, desde la pandemia hasta hoy, quiero decirte, perdóname, que no se compara a lo que la Biblia llama la tribulación y la gran tribulación. Son cosas terribles que van a ocurrir. Y que lo que estamos viendo, Jesús solo le llama principio de dolores. Y es el principio. Vemos que Jesús iba a hacer otras cosas. Porque dice que entonces Jesús, repóngame otra vez por favor, Mateo 16, ¿sí era 16? Mateo 9:9, por favor. Dice, y cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en las oficinas de los tributos y le dijo, sígueme. O sabemos que Jesús estaba haciendo otras cosas, pero cuando él iba pasando por ahí vio a Mateo y solo le dijo, sígueme. Vio a Ana, vio a Estela, vio a Alicia, vio a Arturo, vio a Sofía, vio a Eusebia, vio a Marta, vio a Germán, vio a cada uno de ustedes. Entonces, ¿por qué llamó pues a Mateo? Repita conmigo. ¿Por qué crees que te llamó a ti? Porque eres el más hermoso y la más hermosa que hay. A ver, le vuelvo a preguntar, ¿por qué cree que el Señor lo llamó a usted? Porque era la más hermosa y el más hermoso que hay. ¿Sabe por qué llamó a Mateo? Por lo mismo que te llamó a ti. Porque Jesús te conoce desde la eternidad. Oh, hermano, mire, esto es bien hermoso. La Biblia enseña que cuando Dios estaba ordenando todo en el universo, nosotros ya estábamos con Él. Él ya te conoce. Él ya te conoce desde la eternidad. Pero el tiempo de decir, ahora sígueme. Uno podría decir, pero ¿por qué no me llamó antes? Me hubiera evitado. No es cierto, hermano. Mire, yo tenía 16 años cuando Dios me llamó por primera vez a través de una hermanita. Y mi respuesta fue, yo estoy bien tronado. Así estaba. Pero según yo estaba bien, no necesitaba nada. Después, a los 23 años, Dios me vuelve a llamar y usó a otra persona y mi respuesta fue exactamente la misma. Ok. Dios espera pacientemente. Y en esos 14 años viví una de cosas. Y muchas de ellas muy desagradables. Pero a los 30 años me vuelve a llamar. Y ahí sí caí rendido a sus pies. Porque ya no podía. Dije, ahora sí te necesito. Porque iba de fracaso en fracaso.
Podía tener dinero, pero mi vida era un desastre. Mi vida estaba vacía. No había sentido en lo que hacía. ¿De qué me servía tener dinero en ese momento si mi vida estaba vacía? Si yo me sentía solo, rodeado de gente, pero me sentía solo. Y la gente me seguía pues porque tenía dinero, les podía invitar. Pero cuando Jesús me encuentra, a la tercera vez, ya no me resistí. Y yo hoy le digo gracias por ser tan paciente conmigo. Gracias por mostrar tu misericordia tan grande por mí. Ahora tal vez se entiende por qué desde que yo decidí seguir a Jesús, hoy ya no me aparto de Él. Recuerdo los días de pandemia cuando transmitíamos nada más desde la casa porque no podíamos congregarnos. Terminábamos de compartir hora y media. ¿Y ahora qué sigue? Pues vamos a comer en la casa, pues vamos a comer. Anhelaba yo estar aquí, sirviéndole a Dios, verlo a usted aunque me haga enojar, aunque me ponga triste porque luego no los veo. Es como cuando la madre prepara el alimento, ¿no? En casa y se esmera, le pone todos los ingredientes. Este guisado le gusta a mi hijo y se lo voy a preparar. Y hasta mamá habla por teléfono, ¿ya viene ese camino? Sí, mami, ya voy, ok. Te estoy esperando para comer. No, mamá, ya comí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo cree que se siente el pastor cuando está preparando la palabra? Porque uno cuando está preparando el tema, quiero decirle que Dios le empieza a poner caritas. Es que le va a ayudar a él, le va a ayudar acá, le va a dar esta palabra el Señor. Y caritas llegan. Y de repente no los ves. Wow. Bueno. Jesús te llamó porque te conoce desde la eternidad, igual que a Mateo. Y le llamó entonces porque ya le había conocido antes. Y sabía Jesús que Mateo iba a ser alguien que le iba a servir de una gran manera poderosa. Porque Mateo, el evangelio de Mateo, está dirigido a los judíos. Por eso cuando leemos el evangelio de Mateo, empieza con la genealogía, para que los judíos pudieran entender que Jesús venía del linaje de David. Pero aún así no entendieron y muchos hoy día siguen sin entenderlo. Pero levante su mano y dígale gracias, Dios. Porque si ellos tuvieran recibido y entendido, yo no estaría hoy aquí. Amén, dele palmas al Señor. ¿Y por qué lo decimos así? Simple, hermano. Y lo explicamos creo hace 8 días un poquito mejor, tomando el ejemplo de la reina Vasti, que representa a Israel. La reina Vasti rechazó el llamado del rey y el rey se vio en la necesidad de buscar a alguien que sí le obedeciera. Y por eso tomó a Esther, figura de la iglesia, que es ahí donde entramos nosotros, que fuimos injertados en esa vid verdadera. Amén. Pero acuérdese que va a llegar un tiempo donde la iglesia e Israel serán un mismo pueblo, que adoraremos a Dios juntos. Amén. Por eso, hermano, cuando ves el llamado de Mateo, hay un paralelo con nuestra vida. Hay un paralelo cuando Jesús nos llama a nosotros. Porque al igual que Mateo, un pecador, un recaudador de impuestos, esos éramos nosotros también. Y su llamado seguramente para muchos fue impensado y no buscado. Mire, Mateo estaba en un negocio
que ciertamente le dejaba dinero, pero era algo degradante. Porque literal le estaba robando a sus conciudadanos. Y no me quiero meter en ningún otro tema, ¿verdad? Pero creo que aquí en México hay muchos ejemplos de eso. Bueno, no solo en México, lamentablemente en muchos lugares. Pero era algo degradante a lo que se dedicaba Mateo. Por eso es increíble el llamado a Mateo, pero más increíble aún es lo que Mateo, cómo reaccionó a ese llamado. Por eso dígale que tiene a un lado, ya no te resistas, ya no te resistas al llamado. Dios te está llamando, Jesús te está llamando. Mira, hermano, estamos viviendo la última etapa. Lo que tanto se profetizó, de lo que tanto habló el profeta Daniel, de lo que habló el apóstol Juan. Estamos siendo testigos del cumplimiento de muchas profecías. Estamos siendo testigos de eso, de que la palabra de Dios está cumpliendo cabalmente. Entonces vemos que Mateo, tal vez como muchos de los que hoy estamos aquí, tuvimos actividades que no le agradaban a Dios. Por ejemplo, en mi trabajo hay algunos compañeros que prestan dinero a réditos. Y ciertamente, pues cuando hay una necesidad, pues a veces no tienes opción de acudir, pedir un préstamo, aunque te van a cobrar el 10% de lo que te prestan mes con mes. Y sabe, durante algún tiempo yo me vi en la necesidad junto con mi esposa de hacerlo. Pero hoy entendemos que no es así. Pero hay negocios que son muy degradantes. Mire, solamente entre los judíos, los estaban muy abajo, que solo ellos querían ser cobradores de impuestos para los conquistadores romanos. Y tal vez el llamado de Mateo no hubiera honrado mucho al Señor Jesús, ¿verdad? Aparentemente. Es como ahorita, tal vez podemos ver ahora, en este momento, que entrara alguien aquí, tal vez el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, que entrara hoy y Jesús la llama y puede hacer algo inesperado para muchos de los que estamos aquí. Pero cuando tú eres testigo de la transformación en la vida de una persona, mira, una mujer que yo te tengo aquí, cuando ella venía a la iglesia, igual que otra que anda por allá arriba, no, hermano, cuando me veían con un odio, como diciendo, pues ¿qué les hace? Otra mujer que de repente ibas y te azotaba la puerta de su casa. Ya se empezaron a reír, ya saben quién fue. Estamos de acuerdo. Yo solo dije una mujer. Pero el poder ver hoy la transformación que Dios ha hecho en sus corazones, en sus vidas. Oh, hermano, ver a este joven que lo conocí, ¿cuántos años tendría? Unos 12 años. Y verlo hoy a todo un joven. Ahí la lleva mi niño. Pero ver la transformación que puedo ver que Dios está haciendo en ustedes. Ese es el más grande regalo que Dios nos puede dar. El ver a alguien que no sabía ni hablar, hermano. Cuando tú según platicabas con él, nada más era, sí, no, pastor.
Parecía que era lo único que podía decir. Oye, hermano, habla hasta por los codos. Hoy Dios lo ha levantado y ya lo usa incluso como un predicador. ¿Qué le daba miedo usar una computadora? No, ¿eso qué es? Me va a comer. Luego, no, hijo, mira, tú puedes. Y Dios apenas le hizo un regalo. Hermano, déjese transformar por Dios. Ya no se resista. No le vaya a pasar lo que a mí. Yo me resistí durante mucho tiempo. Y me pude haber, Dios me quería ahorrar muchas cosas, pero yo no quise entender. Pero le agradezco hoy también aún por ese proceso, porque hoy puedo entender a muchos de ustedes. Y siento en mi corazón que desde ahí Dios ya me estaba preparando para el llamado que Él tenía para mí. Por eso, amado, no debemos de tener temor de llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente al nuestro, porque el mensaje de Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. El mensaje de Dios puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Por eso no tengamos miedo, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada quien. Por eso no te apresures, porque a veces tú quieres en ese anhelo, en ese deseo de que tu familia sea transformada por Dios. Dios lo va a hacer, confía. Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo que Dios tiene. Ahora tú lo que tienes que hacer solamente es dejar que Dios te transforme a ti. Que seas diligente al llamado que Jesús hoy te está haciendo. Dios ya tomó cuidado de tu familia. Él ya la tiene ahí. Lo único que tú tienes que hacer hoy es creer y hacer lo que hizo Mateo, empezar a seguir a Jesús. Él no se habría atrevido a seguir a Jesús, aun cuando él lo hubiera deseado. ¿Y sabe por qué? Porque él se sentía a sí mismo indigno. ¿Sabe por qué muchos se quedan solo en la puerta del altar, del lado de los atrios? Porque se sienten indignos. Tú eres justo, no por ti, sino porque Cristo nos justificó. No te sientas indigno. Tú eres digno. Porque Jesús ahora nos presenta justos delante del Padre. Y eso te hace digno. Eso te hace digno de sentarte. Eso te hace digno de comer los manjares que papá ya preparó para nosotros. Te hace digno y te hace heredero y coheredero con Cristo Jesús. Por eso, amado, no te puedes sentir indigno. Mateo seguramente se sentía indigno porque decía, no, yo soy un ladrón. Tengo un trabajo que es despreciable por todos mis hermanos. Y tal vez uno se preguntaría, entonces, ¿por qué lo aceptó? ¿No tendría más opciones? Yo creo que tendría más opciones, pero a muchos de repente nos gusta el dinero fácil. Y todo en la vida cuesta trabajo y esfuerzo. El comprarte una ropa, un calzado, algo para la iglesia, requiere de trabajo y esfuerzo. Dígale que te a un lado, no te sientas indigno. Y aunque la Biblia no lo diga, pero seguramente Mateo ya había sido rechazado por varios de los discípulos que seguían a Jesús.
No olvide que él era repudiado por los judíos. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran repudiados. Pero se atrevió a venir a Jesús. Y más cuando fue una invitación abierta. No dudó. Tal vez él, cuando ya había escuchado de Jesús, él anhelaba ir, pero decía, no, es que yo no soy digno. No soy digno de acercarme. Tú eres digno de acercarte hoy. Jesús ahora nos permite el acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Repita conmigo y levante su mano derecha. Nuestro llamado fue de pura gracia. Nuestro llamado fue por pura gracia y por pura misericordia. Dele palmas al Señor. Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21. Ahí déjalo si quieres. Aquí Pablo diciendo a los romanos y hablando unas palabras del profeta Isaías, dice: e Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cómo éramos, hermano? Como ese pueblo rebelde, desobediente. Pero Dios hasta este día sigue mostrando su misericordia. Por eso es que el llamado que hoy tenemos es por pura gracia, es por pura misericordia. Por eso tenemos que cuidar este llamado y ser diligentes y obedecer y caminar. Muchos judíos que estaban esperando al Mesías no quisieron creer en él cuando él vino y se presentó delante de ellos. Dios le ofreció su salvación a los gentiles, un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato como lo éramos nosotros. Por eso digo, qué bendición, amado, es saber que Israel haya rechazado a Jesús, porque para nosotros eso fue una bendición. Porque si eso no hubiera ocurrido, yo se lo dije aquí, si Jesús hubiera sido reconocido como el Mesías, como el Cristo por los judíos, a Jesús no lo hubieran matado. Jesús no hubiera muerto en una cruz. Nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Gracias a Dios por la nación de Israel que aún lo rechazó. Pero ellos también van a tener un tiempo para reconciliarse con Dios. Pero hoy tú y yo fuimos reconciliados con Dios a través de Jesús. Dios, al igual que a este pueblo, nos ofrece esa salvación. Y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos quién era Jesús. Tal vez por muchos de los que estamos acá, alguien nos habló, nos platicó, vimos películas y medio sabíamos quién era Jesús. Pero sabe una cosa, como estábamos en la eternidad, algo muy dentro de nosotros sabía que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Pero llegó el tiempo en que eso se nos fue revelado, como a Pedro. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién dicen los demás que soy? Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro no dudó: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús se gozó en su corazón porque dijo: Pedro, esto que acabas de decir no te lo pudo revelar ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Yo le doy un consejo: no sea religioso, pero tampoco sea alcahuete. Y lo voy a explicar de esta forma. Los religiosos están ciegos espiritualmente. Por eso vemos a los fariseos continuamente criticando a Jesús por lo que hacía. Porque criticaban lo que hacía, pero no veían los milagros que hacía por la necesidad que había. Y tampoco digo que seamos alcahuetes, porque no puedes permitir ni solapar cuando algo se está haciendo mal. Tenemos que esforzarnos en ser mujeres y hombres íntegros delante de Dios. Que así como tú eres aquí, seas en tu casa. Que así como eres aquí en tu casa, seas en tu trabajo, seas en tu colegio, seas a donde estés. Y la gente te va a criticar. La gente te va a decir: ay, santurrona, échate una, no pasa nada. No, sí pasa. Dios quiere que aprendamos a ser temerosos verdaderamente de Él. Temerosos de no fallarle. Que podamos nosotros sacarle una sonrisa, papá. Que Él pueda decir de nosotros: estos son mis hijos amados en los cuales yo encuentro complacencia, porque hacen lo que a mí me agrada. No somos perfectos, sin duda, pero buscamos la perfección día a día. Y la perfección es Jesús. La perfección es el Padre. La perfección es el Espíritu Santo. Amados, las apariencias son engañosas. No podemos ver el corazón de las personas. Por eso hay que cuidar de decir de antemano quién aceptará y no el Evangelio. Nosotros, esa una parte no nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros solo es ser diligentes al llamado. Y si Él te dice evangeliza, dale la palabra a Él, dásela. Dile la palabra. Si tú no la obedeces, no la crees, ese ya es asunto tuyo. Pero yo delante de Dios le habré dicho: Señor, yo hice lo que tú me pediste, a quien tú me dijiste. Lo demás ya te corresponde a ti, Padre. Que tú trabajes en su corazón, para que esa palabra que le fue sembrada no le sea robada, y le redarguya en su corazón y te pueda buscar. Quiero ir terminando con esto. Su llamamiento fue dado por el Señor con pleno conocimiento de causa, porque Él ya veía todo el mal que había en Él, como Él ve el mal que hay en nosotros, y con todo y eso nos llamó. Él ya lo sabe todo. Jaciel, Él sabe cómo te sientes. Y Dios te dice hoy que tienes que superarlo, porque si no se lo entregas, eso te va a terminar acabando. No puedes permitir que la depresión entre en tu corazón. Tienes que entregarlo y superarlo, hijo. Él sabe todo el mal que hay en nosotros, y aun con todo y eso nos llamó, nos escogió y nos dice que somos esa perla de gran precio.
que aquel hombre que cuando encontró esa perla no dudó en vender todo lo que tenía. O sea, está hablando que el Padre no dudó en enviar a su Hijo por nosotros, darlo todo por nosotros. Vio en él a su escogido, vio en él a su redimido, vio en él a alguien convertido, vio en él en un discípulo y vio a él en un apóstol, siendo como era. Fue llamado, fue escogido, fue redimido, fue convertido, fue discípulo y después fue apóstol. Alguien que parecía que no. Ahora entiende, no podemos menospreciar el llamado que Dios le hace a cada uno de ustedes hoy, ni aún a nuestros pequeños que están allá, ni a nuestros jóvenes que están también teniendo sus clases. El Señor llama como y a quien Él quiere. Pero sabes, Él ve lo que estamos haciendo y cómo lo estás haciendo. Repita conmigo: la soberanía de Dios no es ciega, sino que obra con una sabiduría infinita. A veces no podemos, ay, ¿cómo Dios llamó a este? Si es de lo peor. Oh, por eso me llamó, porque yo era de lo peor. Yo era el menos improbable. Yo he sido la oveja negra de la familia. Bueno, fui durante mucho tiempo. Hoy, gracias a Dios, ya no. Desde hace casi 20 años ya no. Pero antes, oh, hermano, le decía ayer a algunos, yo le sacaba canas de arcoíris a mi pobre madre, porque era terrible. El llamado que Dios le hizo a Mateo, al igual que nos lo ha hecho a nosotros, es muy simple y ha sido de pocas palabras: sígueme. Solo sígueme. Ella nos dejó cómo tenemos que caminar. Y no solo eso, no solo está escrito para nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda lo que tenemos que hacer. Tenemos al Espíritu Santo que cuando Él empieza a ver que tú empiezas a desviarte, te corrige, te dice: no, por aquí no es. Te redarguye. Porque a veces somos necios, hermano, a veces somos tercos, somos testarudos. Tú dices: no, yo quiero caminar por aquí. Y Dios dice: no, mires por acá. No, que... Y a veces Dios tiene que cerrarte puertas para que entiendas que no es por aquí. Y a veces dice: pero ¿por qué Dios no me abre puertas? Es que no entiendes que no es por esa puerta. Hay una sola puerta. Jesús, ¿cuántas veces dijo: yo soy? Dijo: yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Yo soy. Un término que se atribuye al Padre. Cuando le dijo a Moisés, y cuando Moisés le pregunta, cuando llegue allá y yo les diga: ¿quién me envía? ¿Qué les voy a decir? Diles: el yo soy te está enviando. Por eso cuando fueron a arrestar a Jesús y preguntan: ¿quién es Jesús? Y dice: yo soy. Dice la Escritura que todos doblaron sus rodillas. Imagínense, algo impresionante. Involuntariamente cayeron arrodillados delante de Jesús.
El llamado fue de pocas palabras, solo sígueme. Y todo lo demás es completamente abreviado. Vio, dijo, se levantó. Y sabe, hoy tenemos una dirección, porque Jesús te dice, sígueme. O sea, camina como yo caminé. A Abraham se la pusieron más complicada, porque a él solo le dijeron, salte de la casa de tu padre y de tu parentela. Y tal vez él llegó el momento que dijo, ¿para dónde me voy? Derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, ¿para dónde? Porque mi mamá le dijo, salte. Hoy tenemos tú y yo con claridad una dirección. Es Jesús que te está diciendo, sígueme a mí, mírame a mí, ve lo que yo hice, y las mismas obras quiero que las hagas tú, y aún mayores las harás en mi nombre. Tenemos una dirección clara, tenemos un camino claro que es Jesús. Y sabe, fue una invitación personal, porque Jesús no invita así a multitudes, Él lo hace de manera personal. Eres mi hijo, son mis hijas, son mi pueblo, pero lo hace personal. Por eso el llamado siempre es personal, por eso la salvación es personal. La clave está en cómo reaccionas al llamado. Porque si tú vienes solo porque viene alguien más a la cual o al cual tú quieres agradar, quiero decirte que ya te equivocaste terriblemente. Si tú vienes solo por agradar a mamá, a papá, al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana, ya te equivocaste terriblemente. Tú tienes que venir convencida y convencido de que vienes a agradar al Señor, a sacarle una sonrisa a papá. Amén. Así que el llamamiento fue inmediatamente efectivo, porque Mateo le siguió así, no dudó. Y no veo que en la Biblia le haya dicho a alguien, oye, te encargo aquí, levantas el negocio y entregas eso y lo demás te lo llevas a mi casa. Yo creo que hasta el dinero lo dejó ahí, porque en ninguna parte dice que como que levantó y no, dejó la mesa con el recurso ahí. Por eso le decía, de todos los discípulos, de todos, porque unos solo eran pescadores, otros tal vez eran campesinos, ellos podían regresar a hacer ese trabajo. Y la Biblia enseña que cuando Jesús muere en la cruz antes de resucitar, dice la Biblia que cada uno regresó a lo que hacía. Pero Mateo de todos era el único que ya no podía regresar. Ella no podía seguir ocupando el cargo que dejó. Él sabía perfectamente que una vez que él se levantara de esa mesa y empezara a seguir a Jesús, él ya no podía regresar atrás. Eso es para nosotros. Una vez que tú sigues a Jesús, tú ya no puedes mirar atrás ni puedes regresar atrás. Tienes que seguir adelante y caminar siempre hacia adelante. Y en el camino tal vez te puedes caer. Yo te digo hoy, levántate, dice el Señor, sacúdete y sigue adelante. Sacúdete y sigue adelante. ¿Quién no ha tenido caídas? ¿Quién no ha tenido errores? Todos, hermano. Y te digo una cosa, los vas a seguir teniendo. Lo importante es que aprendas para que no tropieces con la misma piedra. Sea sabio hoy. Cuando él abrió la puerta de su casa, abrió la oportunidad a sus amigos para que llegaran a Jesús. Por eso su casa se llenó.
recaudadores y pecadores. Y si usted sigue leyendo, otra vez se encuentran los fariseos. Oh, mira cómo es posible que esté sentado con hombres pecadores. Si verdaderamente fuera profeta, no permitiría que esa mujer le tocara los pies. Hermano, gente religiosa que ciega espiritualmente, que no puede ver más allá de lo que Dios está haciendo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Solo sigue el llamado que Él te está dando. Y sabe, Mateo le siguió para siempre. Nunca desertó hasta que murió en manos de los romanos. Fue fiel hasta el final. Eso es para nosotros. Tenemos que ser fieles como muchos hermanos en la fe que hoy están muriendo hermanos en países donde el ser cristiano es ser peor que un delincuente. En los países árabes principalmente. Yo ya se lo dije. En esos países el ser cristiano o el volverse al cristianismo es uno de los peores delitos que hay, y este se castiga con la muerte. O sea que muchos allá que se vuelven a Cristo saben que el día que sean descubiertos les va a costar con la vida el seguir a Jesús. Y aquí, hermano, lo único que usted tiene que hacer es venirse a congregar, venirse a esforzar, salir a evangelizar libremente, ahorita que podemos, salir a hacer obra misionera, que hoy muchas iglesias ya no quieren hacer. Pero yo no me fijo en eso. Yo creo en el llamado que Dios me está dando y voy a hacer obra misionera y vamos a evangelizar y a lo que Dios nos esté llamando a hacer. Pero sin duda no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo de ustedes. Quiero decirte hoy que el llamado que Dios te ha dado, al igual que a Mateo, es una puerta de esperanza para otros, para aquellos con los que te relacionas, para aquellos con los que normalmente vives o convives. Porque la salvación de Mateo animó a otros publicanos para venir a Jesús. Porque si Jesús no hubiera llamado a Mateo, tal vez muchos publicanos se hubieran sentido como Mateo indignos de que Jesús los mirara. Pero cuando vieron que Jesús, movido a misericordia, llamó a un Mateo, los demás se animaron, dijeron: oh, también es para nosotros, también yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso, amado, si Dios llamó a un alcohólico, a un drogadicto, a un peleonero como yo, cuando yo le doy mi testimonio a alguien que trae problemas de este tipo, dice: wow, si te llamó a mí también, claro. Claro que también no tiene planes contigo. Porque su casa fue abierta y dio la oportunidad de que sus amigos pudieran llegar a Jesús. Su ministerio personal trajo a muchos al Salvador. Porque cuando él escribió el Evangelio, muchos judíos entendieron y creyeron y se convirtieron al Evangelio. Y dejaron solo esas prácticas religiosas. Porque aquí usted tiene que aprender algo hoy. Y por favor, aprendámoslo juntos. Mire, tenemos que cambiar el chip de lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo. Que a la iglesia se viene a pedir. Quítese eso de su corazón y de su mente. A la iglesia se viene a dar. Vienes a darle tu mejor adoración, vienes a darle tu corazón, vienes a derramar tu vida delante de Dios. Y sí, va a haber un momento de petición y se vale, pero entiende, primero es darle a Él, darle. Cambia el concepto y verás que empezarás a vivir muy diferente el Evangelio, porque el Evangelio es dar, es dar, es dar, es dar. Dar lo mejor de ti, dar todo por Dios, dar todo como lo hizo Mateo.
porque gracias al Evangelio que él escribió, convenció a muchos y lo va a continuar haciendo hasta que el Señor venga. Tal vez tú puedes decir hoy: tengo mucho trabajo, como Mateo, cuando estaba sentado atendiendo el negocio. Pero un llamamiento de Dios puede venir hoy a tu vida. Así que pon atención y escucha. Y sigue a Jesús. Síguelo. Esfuérzate. Levántate. Y sigue inmediatamente a Jesús. Ya no te resistas. O le voy a decir lo que le dije a alguna persona alguna vez. ¿Qué quieres que pase en tu vida para que entiendas que Dios te está llamando? Si Dios te está llamando hoy, es porque es el tiempo. Si estás escuchando esta palabra hoy, es porque Dios desea que tú seas diligente al llamado que Él te está haciendo hoy. Si Jesús te está llamando hoy, es porque en algún momento tal vez perdiste la brújula por donde estabas caminando y Él quiere que regreses y que caminemos por esos senderos de justicia, de misericordia y de amor. Porque hoy Dios ya no quiere sacrificios, hermano. Yo le decía, hoy Dios tampoco ya no desea tu obediencia. Dios lo que quiere es tu fidelidad. Porque tu fidelidad te lleva a hacer todo lo demás. Porque cuando somos fieles a Dios, hermano, no te pesa ni hacer nada para Él. Así que levántate hoy. Y con esto quiero terminar. Un antiguo escritor dijo esto: nuestro llamamiento es cierto respecto al lugar, pues Dios llama a algunos a sus barcos, a otros a sus tiendas, a otros detrás de sus mesas y a otros detrás de la plaza del mercado. Así lo hizo en el tiempo de su ministerio terrenal, para que estemos seguros de algo: sea donde sea que Él nos llame, tenemos que el deber, repita conmigo, tenemos el deber de seguirle. El tiempo y el lugar, escuche, el tiempo y el lugar no importa. Lo que importa es que Él te llamó y tú y yo tenemos que obedecer. Cristo, cuando dijo a algunos de sus discípulos: sígueme, y a otros: ven tras mí, tal vez, decía este escritor, Él pensaba que si Él me lo hubiera dicho a mí, cuán contento me hubiera ido yo detrás de Él. ¿A cuántos nos hubiera gustado tal vez ser llamados de manera personal, como Mateo, como a Juan, como a Jacobo, como a Andrés? Pero sabes, Jesús lo está haciendo hoy. Y lo está haciendo de manera personal. No ha dejado de hacerlo. Pero tal vez si tú sientes que no te ha llamado, ¿por qué no le dices hoy: Señor, yo también quiero ir contigo? Yo también quiero caminar. Porque tal vez alguien pueda sentir que Jesús no le ha llamado. Yo quiero decirte que si ese es el caso, tú dile hoy a Jesús: Señor, ya también yo quiero ir. Yo quiero hacer lo que tú me pidas. Hoy es el tiempo, iglesia. Póngase sobre sus pies. Y cuidemos